Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast de la Escuela de Ventas, donde nos damos encuentro para hablar acerca de ventas, acerca de tendencias, aquellas situaciones típicas con nuestro cliente, que ya sea que estemos liderando un equipo comercial o que estemos en algún rol del cargo comercial, pues siempre tenemos que sortear buscando lograr lo mejor de lo mejor, y es ese cierre que tanto nos soñamos o que tanto anhelamos para poder cumplir ese presupuesto y esos retos comerciales que tenemos diariamente. Así que hoy te tengo un súper tema. Por favor, ten lápiz y papel para que tomes nota, porque vamos a hablar acerca de las 10 claves para lograr cierres infalibles. Y aquí te vamos a dejar recomendaciones, vamos a hablar de algunos conceptos claves que te van a ayudar a ser muchísimo más efectivo en ese cierre, y vamos a estar inclusive hablando de algunas herramientas como la inteligencia artificial. No te preocupes si no eres muy hábil usando estas herramientas, porque esa es la idea. Hoy te voy a dejar algunos conceptos o algunas sugerencias que te van a permitir empezar a usar esta herramienta. Inclusive, si eres experto, lo que hoy te voy a comentar, probablemente algunas cosas no las conocías y estoy segurísima que te van a generar mucho valor. Entonces empecemos. La primera clave es entender el concepto de cierre. Esto es fundamental, porque el cierre no solo se puede concebir como ese momento en el que nuestro cliente nos dice: listo, Claudia, te voy a comprar, listo, factúrame, móntame la orden, despáchame. Ese es uno de los cierres que nosotros podemos tener, es una realidad, pero no necesariamente el único cierre. Entonces lo primero es que concibamos ese cierre como victorias tempranas que nos van a llevar a ese cierre final, que van preparando el terreno para lograr ese cierre final. Entonces vamos a definir el cierre como pequeños objetivos que nos vamos fijando en cada contacto con el cliente, independiente del canal que tú tengas, sea un contacto presencial, sea una llamada telefónica, sea a través de WhatsApp, sea a través de un correo electrónico. Un objetivo que tú siempre te debes fijar ante un contacto con un cliente. Me explico. Supongamos ese concepto de cierre, por ejemplo, puede ser: el primer cierre es que me conteste el teléfono, el segundo cierre es que me dé una cita, el tercer cierre es que me permita enviarle una propuesta, el cuarto cierre es evaluar esta propuesta en conjunto, el quinto cierre es: envíame el contrato, yo lo reviso, el sexto cierre es: ven, factúrame ahora sí. Y de ahí vienen otros cierres en esa recompra. Pero también es importante entender que el cierre varía según el tipo de negocio en el que estemos. Supongamos el cierre en un sector retail, donde la compra suele ser más inmediatista, es muy distinto a un cierre probablemente en una asesoría que vamos a dar acerca de cómo mejorar la productividad con analítica y data de un software que le queremos proponer. Y muy distinto también va a ser ese cierre para un proyecto donde una planta quiere montar una nueva línea de producción. Entonces, en el caso del retail, ese proceso de cierre puede ser inclusive inmediato. Supongamos que yo trabajo en un centro comercial donde vendo una marca importante y trabajamos con ropa y accesorios para hombre y para mujer. El cierre probablemente sea ese mismo día o probablemente pues en el corto plazo tenemos que, no sé, enviarle uno de los elementos que él pidió, una camiseta, no la tenemos disponible, pero se lo vamos a enviar esa misma semana. Miren que el cierre suele ser corto. Una asesoría, como le ponía ahorita el caso del software, puede ser incluso de meses, porque necesitamos con esta persona analizar, mirar el alcance, hacer un diagnóstico, mirar con qué cargos o áreas tenemos que trabajar. Entonces podemos hablar de 2, 3, 6 meses. Pero un proyecto, hemos tenido clientes que trabajan hasta durante 2 años ese cierre. ¿Por qué? Entre la preparación del terreno, la negociación con los diferentes participantes o interesados en ese proyecto, y una vez aprobado empieza el proceso ya de montaje o desarrollo de la planta, ¿cierto? Entonces digamos que aquí puede ser 1 o 2 años. Entonces, si vemos, el cierre realmente tiene varios componentes de esa relación con el cliente. Entonces, eso es lo primero. Para ser infalible en tu cierre tienes que tener muy claro el concepto, que lo acabamos de ver, y las etapas o momentos que van a abonarle terreno a ese gran cierre. Sumado a que puede que tengas un cierre transaccional, que es el que, digamos, nos dice: logramos, después de trabajar con este cliente, después de cultivar a este cliente, que nos dijera que sí. Pero aquí pasa algo adicional, y es que vienen otros cierres recurrentes, porque un cliente no se nos puede quedar en una sola compra. Sabemos lo que nos cuesta conseguir ese cliente, sabemos lo que nos cuesta decir que sí, y mantenerlo en el tiempo debe ser uno de nuestros pilares, porque si ese cliente logra conectar con lo que tú le vendiste,
quedar satisfecho con lo que tú le vendiste, la recompra va a ser mucho más fácil. Por lo tanto, digamos que el cierre también tiene que tener dentro del concepto claro que se debe buscar que sea recurrente. Entonces, esa es la primera clave. Segunda recomendación para cierres infalibles, todavía abonando este terreno, es entender que el cierre es, digamos, la consecuencia de unas etapas previas. Entonces, en nuestra escuela de ventas hablamos acerca del método 5C. Si no lo conoces, te invito a que escuches un podcast donde estuvimos hablando acerca de él. Hoy simplemente te lo menciono. Ese método 5C habla de las 5 etapas que nos van a llevar a ese cierre final. Entonces, la primera etapa del método 5C es la preparación y planeación para esa negociación. Para tener un buen cierre infalible, tenemos que prepararnos. La segunda etapa es cuando yo ya estoy con ese cliente, al teléfono, en una cita presencial, porque nos visitó en alguno de nuestros puntos de venta, es nosotros lograr tener una muy buena asesoría con él. ¿Cómo? Ganándonos su confianza, posicionando nuestra marca, identificando quiénes son los jugadores en la negociación, generándole valor y generando empatía para que cultivemos el terreno a ese cierre. ¿Listo? La tercera etapa del método 5C es, una vez estando con el cliente, hay 2 retos. El primero, identificar esa necesidad motivadora, detonadora, porque puede tener varias, pero hay una que definitivamente es la que le va a mover la vibra o la fibra para decirnos que sí. Y teniendo clara esa necesidad, ¿cómo adecuo yo mi discurso para que esa presentación de la propuesta que yo le voy a hacer conecte con ese cliente y lo lleve a una acción que a mí me interesa? Y es la segunda cita, y es esa llamada, es esa cotización y es esa facturación o esa orden de compra. ¿Listo? Esa es la tercera etapa. La cuarta etapa es manejo de dudas, preguntas y objeciones. Ya vimos en ese episodio que son distintas, hay que apaciguar las dudas, resolver las preguntas y gestionar las objeciones. Un episodio que también hablamos de cómo romper con esas objeciones del cliente, entonces te invito también a que profundices en eso. Y finalmente la quinta etapa es el cierre. Una vez resuelto esto, yo me voy al cierre. Entonces, entendiendo que el cierre es una etapa del proceso de venta que se alimenta de cómo se vivieron o se cultivaron las etapas anteriores, es fundamental para tener cierres infalibles porque te va a permitir entender cuándo es inclusive el momento adecuado de ese cierre. ¿Listo? Muy bien. Tercera recomendación, perfilar a nuestro cliente. Y este perfilar al cliente es porque definitivamente el tiempo que tú necesitas para sentarte a presentarle tu propuesta, tu marca, tu producto o servicio a un cliente que no está interesado, que no es totalmente potencial, te va a demorar lo mismo o incluso hasta más que un cliente que es realmente potencial, que ya sabe que lo necesita o lo quiere, que ya sabemos que es totalmente apto para ese producto o servicio que nosotros estamos ofreciendo. Entonces aquí lo importante es, uno, prospectar con foco. Entonces aquí yo les hablo de, nosotros podemos tener muchos clientes que sean aptos para nuestro producto o servicio, pero definitivamente hay unos perfiles que tienden a ser mucho más efectivos y a decirnos sí más fácilmente. Entonces aquí es identificar cuál es ese perfil. Algo que yo les digo en los entrenamientos es que es como cuando uno hace un retrato hablado de cuáles son esas características de la persona que yo estoy buscando porque se desapareció, porque necesito encontrarla. Entonces tú dices, es de esta altura, color de piel, los ojos son así, ¿cierto? Color del cabello, en fin, más o menos de esta edad, la última vez que lo vi fue por esta zona. Pues lo mismo pasa con esa prospectación o esa identificación de ese cliente ideal. Es tú como tener un retrato hablado y decir, yo necesito más clientes como este. Entonces aquí la invitación es que elijas esos clientes que son ideales para ti, actuales, que son activos, que te generan rentabilidad, que tú dices, Dios, ojalá yo tuviera más clientes como estos, y empieza a identificar qué tienen en común. Si están en una zona en especial, si hay un producto en especial que te compren, probablemente tienen un tamaño en especial, si los clientes a los que les venden también tienen algo similar, porque teniendo esa información de dónde ellos son similares, vas a poder encontrar ese retrato hablado para empezar a ubicarlo. Entonces, lo primero es filtrar muy bien y tener muy claro ese perfil de ese cliente. Y lo segundo es prospectar con foco. ¿Qué es prospectar con foco? Entonces, listo, yo necesito, por ejemplo, en el caso nuestro que buscamos encontrar, digamos,
clientes con un perfil muy específico para ofrecerles nuestros temas de formación. Entonces yo podría buscar, por ejemplo, gerentes comerciales, que pueden haber no sé cuántos miles de gerentes comerciales a nivel Latinoamérica, que es nuestro foco. Pero una cosa es cuando yo digo gerentes comerciales que tengan más de 10 personas en su equipo comercial. Miren que ya se empieza a acotar. Y que adicional a eso, ese gerente comercial lleve mínimo 2 años en la compañía. ¿Por qué? Porque entonces quiere decir que ya tiene clara la estrategia, que tiene claro los presupuestos y que a fin de cuentas tiene claro también su perfil y las necesidades de su equipo. Por lo tanto, en ese caso, el yo tener ese perfil, pues mira que también me va acotando. Si yo digo que adicional a esto necesito gerentes comerciales, pero en Latinoamérica, pero que sean en Colombia, Panamá, México, República Dominicana y, por ejemplo, el estado de Florida en Estados Unidos, miren que se va acotando muchísimo más. Entonces también es interesante e importante uno identificar cuáles son esas variables que para mí son fundamentales, que sí, obviamente me van a ir acotando ese nicho al que yo voy a querer ir a ofrecerle. Eso me va a permitir ser mucho más efectivo en esos cierres y por lo tanto ser más infalible al momento de cerrar. No significa, porque a veces me dicen, venga, entonces Claudia, esto significa que yo solo voy a atender a ese tipo de clientes. No, nosotros vamos a venderle a las personas que nos van a ir a buscar para venderle, obviamente, ¿cierto? Pero nosotros debemos destinar un tiempo para prospectar y buscar nuevos negocios. Entonces la invitación aquí es, tienes las 48 horas o las 50 horas semanales que tú tengas para trabajar y ahí le vas a estar vendiendo a tus clientes habituales y le vas a estar vendiendo a los clientes que te busquen, pero definitivamente tienes que destinar un tiempo para buscar estos clientes con este perfil que sabemos que pueden ser muchísimo más exitosos o podemos ser muchísimo más exitosos con ellos al momento de venderle. Entonces en esos casos en particular es que tú identifiques ese retrato hablado con esas especificaciones o esos filtros para trabajarlos puntualmente en el horario que vas a destinar a la semana para trabajar en la búsqueda de nuevos clientes o nuevos negocios. Así, como te digo, acotando el perfil, definiendo tus espacios y teniendo claro ese retrato hablado, vas a ser muchísimo más efectivo en tus cierres. Cuarta recomendación, muy en línea con lo que había dicho anteriormente, y es identificar el momento adecuado de cierre, de cuándo proponerlo. Me han escuchado el ejemplo de cuando estamos preparando un arroz, ¿cierto? Cuando estamos cocinando ese arroz hay un punto idóneo de dónde bajarlo, porque si tú lo bajas del fuego antes de tiempo va a estar crudo y si lo bajas después pues se te va a quemar o se te va a ahumar. Entonces hay que tener el punto adecuado, el momento adecuado de cuando tú proponer un cierre a un cliente. Entonces aquí hay señales comunes como del lenguaje corporal, empieza a inclinarse hacia ti, descruzar los brazos, hay manifestaciones inclusive en su rostro, ¿cierto? Que tú puedes identificar, está conectado con lo que yo le estoy diciendo. Lo segundo es que empieza a hacer preguntas muy detalladas de lo que tú le estás ofreciendo, entonces cómo es la instalación, cómo lo puedo pagar, cuánto se demora, cómo es el tema de garantía, ya está inmerso en la conversación contigo. Lo tercero es que empieza a hacer comentarios positivos, entonces frases como, uy, eso es justo lo que yo necesito. Ah, esta persona que conozco hizo algo similar y le funcionó muy bien. Me parece muy interesante esto que estás proponiendo. Entonces ahí quiere decir que ya está conectado contigo y con la propuesta que tú le estás haciendo. También es importante entender el ciclo del cliente, el ciclo de compra. No podemos asumir que la compra se va a dar cuando nosotros queremos vender porque probablemente el cliente todavía no esté listo. Entonces muy en línea con el nicho en el que estoy, el tipo de producto que estoy, hay que entender cómo es ese proceso de ciclo de compra del cliente. ¿Me explico? Siempre hay una fase de exploración, que es cuando sale o surge esa necesidad y decimos, necesitamos implementar esto en nuestra compañía, necesito comprar esto para mí. Entonces empiezo a explorar qué opciones hay. Una vez teniendo claras esas opciones, viene la etapa de evaluación y es yo analizar, bueno, de estas alternativas que encontré, empiezo a comparar qué me ofrece la una, qué me ofrece la otra, para finalmente tomar la fase de decisión. Y esa fase de decisión es de esas alternativas, inicialmente encontré 20, identifiqué 4 que me gustaron, analicé esas 4 y esta es la que más hace match con lo que yo quiero y necesito. Ahí es donde ya el cliente toma la decisión, necesitamos saber ese cliente en qué fase está con nosotros. Y aquí también una invitación porque cuando sabemos que está de pronto en la fase exploratoria,
tendemos a desanimarnos. Y ojo, esta es una oportunidad inmensa para ti, para que no bajes la guardia y que te tomes muy en serio, así seas la primera alternativa que el cliente está evaluando, porque significa que si tú eres el primero o entre los primeros, vas a definir cuál va a ser el punto de comparación con el resto de las propuestas que el cliente va a analizar. Y eso es una muy buena oportunidad, porque si no, después a ti te van a comparar con esas alternativas que ya el cliente está evaluando o procesando en su mente. Así que desde un inicio, por favor, métele la ficha, como decimos aquí, para que desde un principio dejes muy claro todo lo potente que es tu oferta, para que el cliente pueda valorar lo que tú le estás proponiendo y comparar con las otras propuestas que pueda estar evaluando. Entonces, entender en qué fase entra nuestro cliente es fundamental para saber cómo lo acompañamos en el proceso y para no tratar de acelerar ese proceso de cierre, porque si el cliente no está listo va a ser contraproducente y por el contrario lo podemos antes asustar y hacer que probablemente rechace esa propuesta que estemos haciendo en ese momento. Quinta recomendación, cierre proactivo. Me han escuchado decirlo en diferentes espacios, no podemos dejar el cierre en manos de nuestro cliente porque quizás nunca suceda. El cliente tiene muchos otros proveedores ofreciendo cosas como las nuestras o incluso nada que ver con lo nuestro, tiene temas para resolver en el día a día. Entonces no podemos pensar que claro, él se está acordando todo el tiempo de nosotros y nos va a estar llamando cuando él recuerde que tiene que tomar una decisión, porque quizás nunca pase. Entonces la idea es que nos mantengamos visibles, sin obviamente ser invasivos. Hay que encontrar como ese punto medio de estar presente con ese cliente, acompañándolo en esa decisión, para que cuando se llegue el momento de la evaluación y decisión final, pues nos tenga en mente presentes. Quiero decirles que el manejar de una manera adecuada ese acompañamiento y ese seguimiento, inclusive puede hacer que seamos la primera y única opción ante un cliente. Hubo un episodio en el pasado donde hablamos con un comprador, un experto en compras, donde nos reveló muchos secretos desde la perspectiva que ellos tienen al otro lado de la negociación, e hizo especial énfasis en la importancia del seguimiento y cómo el seguimiento puede significar la diferencia. Así haya recibido otro proveedor con una oferta súper tentadora, pero el solo hecho de sentir que hay alguien que está presente ahí, inclusive siendo un poco más costoso, han tomado decisiones de irse por ese proveedor por el solo hecho de tener un acompañamiento que se vive y se percibe. ¿Listo? Muy bien. Sexta recomendación, que el cliente sea el que te busque. Este es el mundo ideal, ¿cierto? Digamos que nosotros podemos llegar a tener negocios o encontrar oportunidades de negocios desde dos, perspectivas. Uno es yo ir a buscar el cliente, ir a tocar la puerta y decirle: hola Juan, mira, soy Claudia Ruiz de la empresa XYZ y te quiero ofrecer mi portafolio. Digamos que ahí suele haber un poco más de resistencia porque tendemos a ser invasivos, porque probablemente el cliente no esté buscando algo o probablemente ni siquiera sea consciente de que necesita algo. Pero está el otro escenario, que es donde el cliente nos busca a nosotros, donde ese cliente es el que dice: mira Claudia, te estuve mirando en redes sociales, estuve mirando tu página y me encantó esto que hiciste, tengo una necesidad con mi equipo, por favor ven y cuéntame cómo podemos resolver esto. Miren que en este caso el cliente es el que me busca, es el que me está diciendo: ven, atiéndeme acá, tengo esta necesidad. Miren que ya la perspectiva es distinta y él mismo está diciéndome: ven, necesito que me expliques qué puedes hacer conmigo. Por lo tanto, digamos que está ya más receptivo a que nosotros podamos estar con ellos y explicarle todo el mundo de soluciones que podríamos tener para ellos. Obviamente este es el mundo ideal, pero no pasa de manera tan recurrente como quisiéramos, pero sí hay una manera de propiciarlo y a eso es parte de lo que les voy a hablar en este momento. Entonces, para que ese cliente sea el que nos busque, hay dos, conceptos claves. Uno es el tema reputación. Desde el primer momento en que nosotros estamos ya activos laboralmente, profesionalmente, estamos creando una reputación con nuestros clientes. Es fundamental que esta reputación sea muy buena, porque definitivamente los clientes se casan con los vendedores. Cuando ya hay una confianza, pueden inclusive cerrar ojos y decir: lo que diga esta persona, eso es, porque ya tiene la confianza de que siempre hemos sido muy proactivos y muy pertinentes en las recomendaciones que hemos hecho. Entonces, definitivamente la reputación es fundamental para que podamos ganar confianza y que podamos ser infalibles en esos cierres. Y en ese tema reputacional también hay algo fundamental y son las redes sociales. Y las redes sociales nos permiten que esa reputación
se construya y sea más visible para las personas. Entonces aquí es donde yo les digo, venga, las redes sociales son fundamentales, uno, para llegar a más clientes y dos, para obviamente hacerte visible de cara al cliente teniendo muchísimo más alcance. Y aquí quiero que nos imaginemos esto. Si yo me voy con una base de datos, con unos contactos a llamar o tocar puertas uno a uno, me voy a demorar, no sé, un mes en atender esos 25 o 30 contactos que tengo, por poner un ejemplo. ¿Listo? Dependiendo del tipo de venta, lo que nos demoremos en la explicación, inclusive el canal que nosotros usemos. Pero si yo publico en mi red social un testimonio, un caso de éxito, una recomendación, no es una sola persona la que me está viendo. Son cientos y miles de personas que pueden estarme viendo y por lo tanto hay un mayor alcance y visibilidad. Adicional que cuando el cliente va a ir a ver mi perfil, va a encontrar que soy una persona experta en lo que hablo, en lo que hago. ¿Por qué? Porque hay casos, porque hay testimonios, porque hay recomendaciones, porque ya hay una trayectoria que está respaldada por una reputación y una marca personal. ¿Listo? Entonces, ese sería la sexta recomendación. Séptima recomendación, usar diferentes tipos de cierre. Entonces aquí es, cuando estamos en los entrenamientos, yo pregunto, ¿qué tipos de cierre conocen? Y muchas veces se quedan callados porque dicen, ¿cómo así? Es que hay diferentes formas de cerrar. Y aquí les digo, sí, y no me voy a cansar de decir sí. Hay muchos tipos de cierre que podemos usar, según el tipo de cliente, según el tipo de producto, según el momento en el que estoy haciendo la venta. No voy a profundizar en esto acá, en el podcast, tenemos episodios hablando de cierres y tenemos un descargable súper poderoso donde hablamos de 10 tipos o 10 técnicas de cierre que les recomendamos usar con ejemplos incluso. Entonces, si lo quieres, por favor escríbenos en los comentarios de esta publicación para podértelo compartir a tu correo. Entonces déjanos tus datos para poderte contactar y enviarte este contenido que sé que te va a complementar muy bien. Entonces tener en cuenta que hay diferentes maneras de cerrar y eso nos va a ayudar a ser infalibles también al momento de cierre, porque no funcionan los mismos cierres con clientes dominantes que con clientes sumisos o con clientes hostiles. Entonces entender cómo puedo adaptar mi venta y mi cierre a esas personalidades para ser más efectivos te va a ayudar muchísimo en esta etapa clave del proceso de ventas. Vamos a hablar estas últimas con 3 recomendaciones con herramientas digitales y la inteligencia artificial. ¿Listo? Entonces lo primero es, definitivamente acabo de hablar, los tipos de cierre influyen mucho en las personalidades de los clientes, pero también cuando nosotros vamos a ir a venderle a ese cliente, la forma o la personalidad de ese cliente va a influir en cómo sea más o menos receptivo a lo que yo le quiero proponer. Entonces hay una herramienta que les quiero recomendar muchísimo que se llama Crystal, que se sincroniza o más bien funciona de la mano con LinkedIn y funciona como una prueba tipo DISC. ¿Qué es una prueba tipo DISC? Esto lo usan en los procesos de selección o los psicólogos para analizar las personalidades y dependiendo de esa personalidad también saber cómo le gusta a uno o cómo se le facilita comunicarse, qué pronto le puede chocar a uno, dónde puede ser más exitoso, en qué escenarios, y esto adaptarlo a la parte de las ventas es muy valioso porque el solo hecho de tú entender cómo le gusta comunicarse a su cliente, qué tipo de personalidad tiene, cómo le gusta que le muestre la información y cómo no, te va a permitir ganar más terreno con ese cliente. Entonces hablamos de Crystal, que te va a permitir analizar esas personalidades según el perfil del cliente estando en LinkedIn. O sea, aquí digamos que hay que tener en cuenta que son perfiles que tienen que estar en LinkedIn. Esta herramienta te permite hasta 5 pruebas gratuitas para que puedas ensayar la herramienta y pues después viene una versión paga que me dicen, ¿será que vale o no vale la pena? Pues digamos que mi punto de vista es una herramienta que vale la pena totalmente. Si puedes hacer la inversión, hazlo. En una empresa pueden acceder a una de estas licencias y usarla para el equipo comercial, porque creo que uno anticiparse a cómo le gusta al cliente que yo le presente la propuesta siempre va a ser ganador para tener un cierre infalible. Bueno, la recomendación número 9 es que definitivamente muchas de nuestras propuestas las enviamos por correo electrónico, pero hay veces, sobre todo estas empresas que tienen áreas robustas en la parte de tecnología, en la parte de sistemas, tienden a tener unos filtros muy fuertes en términos de spam, de correos no deseados. Y probablemente puede pasar en algunas situaciones que nuestros correos, al enviar tanta información y tanto contenido a diferentes correos, pues pueden ser categorizados como no deseados o como correos spam.
lo que hace que nuestra propuesta nunca llegue a nuestro cliente, lo que hace que minimice las probabilidades de cuando estamos enviando, por ejemplo, una campaña de mailing, se vaya a correos no deseados y afecte la lecturabilidad y por lo tanto tu cliente nunca se entere de lo que tú le dijiste. Así que hay 2 herramientas que les quiero recomendar, una que se llama Mail Tester y Mail Genius, que lo que hace es analizar si tu cliente se encuentra probablemente categorizado como spam o inclusive te da una calificación con algunas recomendaciones de cómo mejorarlo para evitar que seas categorizado como spam. Y de esta manera garantizar también que puedas llegar de una manera más efectiva a ojos o a manos de tu cliente. Y la última recomendación que tengo para ti el día de hoy definitivamente es GPT. Hemos oído hablar mucho de GPT. Hay como diferentes versiones, Gemini y otras. A mí funcionalmente me ha funcionado muy bien trabajar con GPT. Y digamos que se ha escuchado muchas de sus funciones de apoyo para la parte comercial. Yo te quiero hablar de las 3 que más, digamos, me han generado valor a mí en los entrenamientos que dictamos. Uno es que puedes analizar tu propuesta. Tú puedes pedirle el favor a GPT que actúe como un experto en algo, con una experiencia en el sector, y que tienes este tipo de cliente y que ofreces este tipo de producto y que le vas a compartir esa propuesta, que se la vas a enviar a un cliente y que tú quieres que te la analice y te diga qué tienes ahí muy fuerte con respecto a tu oferta y de pronto qué puntos son débiles. Entonces ahí puedes analizar tu propuesta. Lo segundo, también analizar qué preguntas y objeciones pueden nacer de tu propuesta ante el cliente para que tú te anticipes. Esto es genial porque puedes incluso ajustar tu presentación para minimizar esos riesgos o al momento de presentarlo pues ya estar preparado para saber cómo resolverla, porque incluso puedes pedirle a GPT que te dé recomendaciones de cómo resolverlo y rescatar lo potente de tu propuesta. Y finalmente pues también puedes analizar entonces la propuesta de la competencia. Imagínate no conseguirse una propuesta de la competencia, analizarla, compararla con la de uno y decirle, venga GPT, analíceme estos 2 escenarios y cuénteme cuáles son las ventajas y beneficios del uno o el otro y en mi caso cómo puedo ser muchísimo más fuerte que la competencia teniendo en cuenta mi propuesta. Muy bien, si quieres tener algunos 2 prompts que tenemos para trabajar este tema que te acabo de decir y los accesos o los links para ir a estas plataformas que te acabo de mencionar, Crystal, y las que nos ayudan desde el análisis de correos spam, tenemos un descargable para ti, así que escríbenos en comentarios lo quiero con tus datos para poder compartírtelo o enviártelo. Y bien, así hemos llegado al final de este episodio. Espero que me dejes tu comentario acerca de cuál fue la recomendación para esos cierres infalibles que más te gustó. Las voy a repetir para que garanticemos que las tengas todas. ¿Cuáles son entonces? La número 1, entender el proceso de cierre. 2, el método 5C de nuestra escuela de ventas, que lo puedes ver en otro de los podcasts. Perfilar al cliente con foco. El 4 es identificar el momento adecuado del cierre. El 5 es tener un cierre proactivo. El 6 es que el cliente sea el que te busque a través del tema de reputación y el uso de redes sociales activo. El 7 es usar diferentes tipos de cierre. El 8 es las personalidades de los clientes, apoyándote en Crystal, por ejemplo. El 9 es analizar o identificar si tu correo es categorizado como tipo spam, con Mail Tester y Mail Genius. Y finalmente el número 10 es usar a GPT como tu aliado comercial para analizar tus propuestas y anticiparte a probables objeciones o preguntas que tu cliente pueda tener. Bien, hemos llegado entonces al final de este episodio. Si aún no nos sigues y te gustó este contenido, pues es un buen momento para unirte a nuestras redes sociales. Déjame en comentarios cuál fue la recomendación para cierres infalibles preferida para ti, cuál le agregarías, y ya sabes, si quieres nuestros contenidos, pues escríbenos en comentario con tu correo para poder enviártelo. No te pierdas los siguientes episodios que vienen, que están súper potentes, y por favor vea los anteriores porque son un complemento muy importante para preparar el terreno para ese gran cierre.